Hola, ¿cómo están? Yo soy Ítalo, conocido en el mundo del graffiti y en el hip hop como Reyes Prime, y en esta oportunidad vamos a abordar un taller de graffiti. Yo soy diseñador gráfico titulado de la Universidad del Valle. Hace un poco más de 10 años que estoy en el mundo del hip hop y del graffiti. Vamos a experimentar un poco con las letras. Les voy a explicar cómo iniciar con todo este cuento, con toda esta dinámica muy divertida y muy agradable como lo es el graffiti. Y luego, en nuestra próxima sesión, vamos a estar realizando un graffiti en donde les explicaré también un poco de técnicas, de los materiales, de cómo utilizar, cómo preparar el muro, para que ustedes se antojen y quieran también iniciar en este bello mundo. El componente principal del graffiti son las letras. También les comenté que pueden haber personajes, caracteres y otro tipo de exploraciones, pero en este caso lo que nos compete son las letras. Así que ahorita les voy a enseñar cómo empezar a construir sus letras para que vayamos directo al muro. Algo interesante es que el graffiti puede considerarse una variación del lettering. El lettering es el arte de dibujar las letras. Entonces, aquí pues tengo un libro, este es un libro que habla sobre el lettering y que da algunos trucos que estaremos viendo en este taller para la construcción de letras. Bueno, como pueden ver, tenemos aquí todos los elementos que son necesarios o podemos usar. No vamos a decir que estos son los únicos y que si no tenemos esto no podemos empezar con nuestro proceso de bocetación. Pero por lo menos algo que sí vamos a necesitar es un lápiz y un borrador. Antes de empezar, es importante entender que lo que hace chévere el graffiti es la exploración y la libertad. Hay algunas normas que de pronto son susceptibles a que las rompamos de una manera chévere para crear cosas que sean llamativas y que sean divertidas y que nos hagan sentir bien. Como les decía, el graffiti tiene una similitud con el lettering porque son letras dibujadas, pero hay algo, y es que el lettering tiene ciertas reglas que aquí en el graffiti también estamos dispuestos pues a romper. Lo primero que uno tiene que tener en cuenta a la hora de empezar a bocetar es qué es lo que vamos a plasmar en el muro, ¿cierto? Por lo general, los escritores de graffiti siempre hacen su nombre, su tag, su firma. Entonces, en este caso yo haré un boceto de mi firma, pero se puede hacer lo que quiera. Bueno, para este ejemplo que vamos a hacer aquí, voy a hacer un boceto de una parte de mi tag, que es Prime, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta un poco? Algo que es importante saber es que las letras tienen una forma y esa forma hay que tratar de cuidarla, de que no se dañe tanto. Aunque dentro de los estilos del graffiti está el wild style y tiene como su valor estético en su complejidad y en que es difícil de entender, lo primero, o para poder llegar allá, lo que tenemos que hacer es entender muy bien la letra para saber cómo deformarla. Entonces, por ejemplo, tenemos la letra P. Vamos a construir una P a partir de bloques, ¿cierto? Entonces, yo sé que tengo un bloque y tengo una especie de medio círculo y aquí tengo construida mi P. Ok, ¿cierto? Estamos ahí claros de que esto es una P y ya con esta base es lo que tenemos que empezar a modificar. ¿Cómo lo vamos a modificar? Hay diferentes maneras. Una de las maneras que yo más utilizo es el proceso de adición y sustracción de elementos. Entonces yo puedo decir, le voy a adicionar otro bloque aquí, ¿cierto? Y le voy a sustraer otro bloque aquí. Cuando yo adiciono y sustraigo, ya le voy dando otro tipo de forma a la letra, y esto va a permitir de que yo le pueda cambiar como su estilo. Una vez teniendo entendido esto, lo importante aquí es saber que la modificación que se le haga a una letra
debe ser un poco consecuente con la que se le haga a las demás, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, algo que podemos traer de la tipografía es el hecho de tener remates, que podríamos decir que este bloque adicional aquí es un remate, y teniendo en cuenta ese remate lo vamos a repetir en las otras letras o a buscar la manera de acomodarlo en las otras letras. Y allí tenemos nuestra P con una adición. Asimismo, como adicionamos, podemos quitar. Por ejemplo, vamos a dibujar otra P aquí a partir de bloques, ¿cierto? Esta queda un poquito más flaquita. Y vamos a eliminar un triángulo. Vamos a eliminar este triángulo. Entonces, literal con el borrador, eliminemos el triángulo. Como pueden ver, aquí tenemos una construcción de una P diferente. ¿Cierto? Ah, pero yo no quiero dejar de lado mi otro pedazo de la P, pero quiero que se note que como que lo cortamos, como para darle otro ejemplo. Entonces, otro efecto. Entonces podemos nosotros mantener el otro pedazo de la P aquí y lo podemos adicionar a la letra para darle otro estilo. Entonces podemos quitar o podemos poner. Eliminemos un poco las líneas de esta otra para seguir trabajando en ella. Entonces, como pueden ver, adicionando o sustrayendo se puede cambiar la estética de las letras. Ahora bien, ¿qué más se le hace a una letra o una palabra cuando se construye para el graffiti? Aquí ya somos libres de añadir los elementos que consideremos necesarios, como por ejemplo añadirle proyecciones, añadirle sombras, añadirle algo que se llama el power line, que ya lo estaremos viendo, y añadirle elementos a través de la pintada y el color. En este momento añadámosle una proyección a nuestra P. Lo importante para la proyección es tener en cuenta que se requiere un punto de fuga. ¿Qué significa eso? Que si yo pongo un punto aquí, yo voy a llevar todas mis esquinas hacia el punto de fuga. Ahí me corrí un poquito. ¿Sí o qué? Y las esquinas que también sabemos que no se van a ver. Estas esquinas internas, por lo general, siempre van a estar por detrás de la letra, siempre. Entonces, cuando ya generemos la proyección que va a quedar definitiva, van a estar tapadas. Ahora bien, ¿qué podemos hacer con esta proyección? Esta proyección la podemos cortar o la podemos dejar que llegue hasta nuestro punto de fuga. En este caso vamos a cortarla. Entonces, la podemos cortar aquí. Acá adentro va a quedar más o menos así cortada. Acá va a quedar cortada y acá también va a quedar cortada. Entonces ahora delineemos nuestra proyección. Y vemos que este elemento nuevo ha transformado nuestra letra. Podemos pintar nuestra proyección, ¿cierto? Para que sea mucho más específica, se note más. Y ahí podemos ver cómo cambia nuestra letra, ¿cierto? Ahora bien, ¿qué podemos hacer? Vamos a adicionar lo que les decía antes, que era el power line. El power line es una línea como para realzar nuestra pieza, nuestra letra, en este caso nuestra palabra,
y hacer que tenga como mucha más expresión. Vamos a poner un powerline, vamos a delinear aquí toda la pieza. Y ahí podemos ver ya que nuestra letra está prácticamente terminada. Entonces, así como le adicionamos el powerline, podemos adicionarle otros elementos como flechas, que es muy común usado en el wild style, burbujas, detalles de color, y le vamos dando más expresión a nuestro graffiti. Otra cosa importante que hay que tener en cuenta es que, bueno, ahorita vimos y construimos una letra, así mismo hubiéramos podido construir otra. Avanzar y crecer en el graffiti es una cuestión de práctica. Tenemos que simplemente sentarnos y dibujar, porque inicialmente yo puedo hacer una letra P, ya después puedo modificar y hacer otro estilo de P, puedo hacer otro estilo de P, puedo variar ya la P de manera automática sin tener que estar pensando qué le pongo y qué no, pero para poder uno decir, listo, voy a modificar la letra así desde el inicio, pues hay que haber practicado y hay que haber hecho mucho y hay que haber hecho y hecho y hecho. Ahora bien, no solo vamos a hacer de una letra, sino que tenemos que escribir una palabra. Entonces, ¿qué les aconsejo o qué consejo les doy yo para empezar? Dividan la cantidad. Entonces vamos a contar prime, tiene P, R, I, M, E, 5 letras, entonces vamos a crear 5 bloques. 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos 5 bloques, no necesariamente tienen que ser iguales, igual ya nos vamos a dar cuenta que las letras son diferentes, pero en estos bloques vamos a poder construir nuestra palabra y tendremos una idea de cómo la vamos a modificar, ¿cierto? Entonces, ya teniendo en cuenta esto, podemos empezar otra vez, podemos construir la letra a partir de bloques. Esta vez vamos a darle una modificación de inclinación. Adicionamos otro bloque aquí, vamos a construir todas las letras. No importa que las letras no queden encajadas en el bloque, como les dije anteriormente, aquí la libertad es la que prima y todo lo que nos ayude a construir nuestras letras de la manera en que las sintamos y las veamos bien, es bienvenido. Vamos a construir una I. Si se juntan o se sobreponen una letra con la otra, más adelante vamos a decidir qué vamos a hacer con esto, qué letra va por arriba o qué tratamiento le vamos a dar. Algo que nos puede fallar cuando estamos empezando es esto. Como pueden ver, este ancho es menor que este. Si quieren lo pueden dejar así, buscar la manera de compensarlo después o compensarlo de una vez y decir, no, tratemos de que todos los anchos sean similares para que las letras todas tengan como el mismo peso. Como pueden ver aquí, ya tengo una construcción inicial de lo que quiero que sea mi graffiti, ¿cierto? Entonces aquí yo puedo decir, vamos a hacerle unas modificaciones muy básicas y vamos a tratar de que se vea de una manera simple pero llamativa. Entonces aquí ya yo puedo decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? Entonces yo diría, rematemos las letras. Entonces en todos los finales, así como está ahí, que tiene como dos palitos atravesados, vamos a atravesarle a todas las letras
en su fin un palito. Y vamos solo a modificar con ese elemento, ¿cierto? Hay algo interesante con las letras, este tipo de letras, es que acá arriba podríamos decir, vamos a rematarlo también. Vamos a rematarlo. Y la M también la podemos rematar. Hasta aquí podemos decir, uy carajo, se ve una vaina que está lleno de líneas, ¿qué voy a hacer? Entonces aquí es donde vamos a empezar a darle prioridad a qué líneas vamos a dejar y qué líneas vamos a quitar. Entonces aquí podemos empezar a construir y decir, bueno, este remate si lo pusimos, dejémoslo, empezamos con nuestra P, vamos a darle prioridad a la P, que esté por encima, vamos a hacerlo con el marcador negro para que sea más notorio. Listo, este remate lo dejamos, vamos a darle prioridad a la P que va por encima, ¿cierto? Tenemos este remate, listo, tenemos nuestra P, nuestra R viene aquí, no va a pasar por encima de la P, le dimos prioridad a la P y construimos la R. Mantenemos los remates. Y aquí vamos a darle prioridad a la I. Dejemos que la I esté por encima. Entonces, la línea de la R que va a estar aquí, toda esta línea va a estar oculta y la R llega hasta aquí. ¿Cierto? Entonces, terminamos nuestra R y sacamos la I por encima de la R. ¿Cierto? Vamos a sacar la I también por encima de la M y la tenemos ahí. Entonces seguimos con la M. Vamos a darle prioridad a la M por sobre la E. Y por último ya tenemos la E. Que siempre va a estar por detrás de la M. Y solo con esa simple modificación ya podemos ver que tenemos una letra completamente diferente. Si queremos ya aquí podemos borrar el lápiz para que veamos la construcción de la letra como nos quedó. Y ahí vemos que ya tenemos una letra completamente diferente a la que con la que iniciamos. Como pudimos ver, ya en toda nuestra palabra cambió, ¿cierto? Simplemente haciendo una modificación en el ángulo en el que están las letras y añadiendo elementos en los terminales. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar qué le vamos a añadir más. Digamos, añadémosle una sombra. En este caso no añadamos proyección, sino que añadémosle sombra. Para añadir sombra es lo mismo. Hay que tener no necesariamente un punto de fuga, sino un punto desde donde viene la luz. Entonces, si suponemos de pronto que aquí está nuestra luz, un solecito que no se ve, vamos a dibujarlo mejor. Si tenemos que la luz está acá, ¿cierto? Quiere decir que la luz le llega aquí y la sombra va a salir hacia acá. O sea que yo voy a tener sombra
que la sombra es muy sencilla de hacer, simplemente lo que hacemos es sacar un poco esto. Yo voy a tener una sombra aquí, porque es la sombra que se me está proyectando. Acá adentro voy a tener una sombra. Aquí va a seguir habiendo sombra. ¿Cierto? Ya de ahí ya vamos viendo cómo nos cambia la expresión de nuestro graffiti. Pronto aquí viene otra sombra. Acá sabemos que se genera sombra. Y ahí ya solo con el elemento de la sombra ya podemos ver que el graffiti cambia. Añadámosle un power line, ¿cierto? Como para que salga, resaltarlo un poco de aquí. Entonces el power line va a incluir la sombra, obviamente. Y como se puede notar, cambia mucho más, o sea, le da más vida, lo saca como de la hoja esta línea, y es un recurso importante. Aquí tenemos nuestra pieza casi terminada, entonces ya de aquí podemos seguir añadiendo detalles. Por ejemplo, el powerline no necesariamente siempre tiene que ser una sola línea que está alrededor. Aquí me faltó, yo sí decía, hay algo extraño. No solo es una línea que está alrededor, sino que también puede tener algunos elementos. Por ejemplo, a este añadámosle burbujas. Y así le vamos brindando mucha más personalidad a nuestro graffiti. Dentro del mundo de graffiti esto se conoce como una quick piece o una pieza rápida. Cuando vayamos al muro, por lo menos podemos notar que podríamos escoger un color de relleno. Tenemos un solo color para rellenar, un color para delinear, para el power line, y estas son piezas rápidas que se hacen en 1 a 2 horas dependiendo de la habilidad de cada escritor de graffiti. Ya la complejidad va subiendo conforme nosotros vayamos practicando y vayamos en nuestras habilidades técnicas.